La calidad del aire es un problema que nos preocupa a todos los mexicanos, pero más a quienes vivimos en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Toluca, pues es en estas grandes ciudades donde se emite el mayor volumen de contaminantes a la atmósfera. También somos responsables de contribuir a la solución de dos problemas globales, el cambio climático y la disminución de la capa del ozono. Modificando nuestras conductas y nuestra manera de vivir, podemos lograr emitir menores clorofluorocarbonos a la atmósfera, así como gases de efecto invernadero. Vamos a platicar ahora con algunos expertos que nos digan qué se está haciendo para mejorar la calidad del aire. El Valle de México, como muchas otras regiones de nuestro país y del mundo, tienen como uno de sus grandes retos controlar la contaminación del aire, no solo por los efectos negativos que puede tener la mala calidad del mismo sobre la salud humana, sino por la contribución de las grandes ciudades a los problemas atmosféricos globales. Vamos a encontrarnos con Rodolfo Lassi y con César Reina en uno de los pocos espacios verdes que tiene la Ciudad de México, en los viveros de Coyoacán. Gustavo. César, Rodolfo. Pues Rodolfo, platícanos un poco cómo estamos hoy en México, tú que tienes tantos años en los temas de aire y cambio climático. ¿Cómo está la situación en México, en las grandes ciudades, respecto a la calidad del aire? Bueno, hay que comentar que hay más de 27 millones de mexicanos que viven en ciudades en donde la calidad del aire no es buena, o sea, se viola la norma o se violan las normas de salud en materia de contaminantes como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, las partículas, el ozono. Y entonces eso hace que las principales ciudades del país, principalmente las zonas metropolitanas, pero también las capitales, las zonas fronterizas, tengan población expuesta por largos periodos de tiempo, más de 10 años, a niveles de contaminación que no son tolerables. Okay. Oye César, y a ver, digamos, de los centros metropolitanos que menciona Rodolfo, que entiendo que son más de 40 que debieran tener por lo menos un ataque muy serio a este problema. Se habla mucho de que el Valle de México es una historia, digamos, es la historia de éxito de este país. ¿Cómo ha sido esto? ¿Dónde estábamos y dónde estamos el día de hoy en el Valle de México? Bueno, no solamente es exitoso en el país, es exitoso de toda América Latina, incluso es retomado en muchas partes del mundo. Recordemos que la tendencia perversa que teníamos en la década de los 90 en el Valle de México, afortunadamente logramos detenerla, ¿no? Teníamos niveles de contaminación cercanos a los 400 puntos IMECA y son valores que desde hace más de 8 años no se registran, ¿no? Incluso podemos decir que en la década de los 90 el Valle de México solamente tenía entre 10 y 15 días dentro de normas. Tan solo el año pasado tuvimos 181 días dentro de normas. Entonces hay un avance importante, sustancial. Pero ¿cómo pasamos de estar con 15 días de cumplimiento de norma a 180? Bueno, pasamos con unas inversiones importantes, mejoramiento de combustibles. Recordemos que la refinería 18 de marzo se sacó de la Ciudad de México. Se quitó el plomo a las gasolinas. Más de 4 billones de dólares fueron los presupuestos que se han aplicado. Sí. Se mejoró, por supuesto, el diésel. El combustorio ya no se utiliza en el Valle de México, se incorporó el gas natural en el sector industrial. Pasamos de vehículos automotores que eran de carburación, hoy día prácticamente todos los vehículos nuevos son vehículos que traen convertidores catalíticos y que tienen sistemas de inyección de gasolina. Oye Rodolfo, y si es un modelo que se ha replicado en otros lugares de América Latina, ¿por qué no es un modelo que se replique en otras ciudades de México? Bueno, se ha tratado de replicar, de hecho se han, vamos a decir así, clonado los ProAires de la Ciudad de México. En la mayor parte de las ciudades que en algún momento tuvieron problemas muy severos de contingencias atmosféricas y que reaccionaron, digamos, sus gobiernos con programas que pues copiaron, por decirlo así, del Valle de México, adaptándolo a las condiciones locales. Por ejemplo, la ciudad de Monterrey, ¿no?, que tiene un problema muy serio industrial de partículas, pues tuvo un programa, el Banco Mundial lo apoyó, etcétera, y ahorita pues no lo han actualizado, están en proceso precisamente de mejorar los inventarios, de echarlo a andar de nuevo, de hacer mayor
mayores inversiones, no solamente pues en monitoreo, sino también tratando de reactivar medidas que son como que clásicas. Es una responsabilidad compartida en donde los ciudadanos pues, tenemos que cambiar incluso nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de usar el automóvil. Ya no lo comentamos, pero me parece que el Valle de México, pues una gran tarea tiene que ver con el transporte masivo de alta capacidad. Tenemos que desmotivar el uso del automóvil. Hoy día tenemos el doble de los automóviles que teníamos hace 20 años. Sin embargo, pues, prácticamente la ciudad está padeciendo un gran problema de movilidad urbana. Entonces, uno de los retos del Valle de México y que estará contenido en el próximo programa de calidad del aire es qué vamos a hacer con la movilidad de esta ciudad. Cómo vamos a incentivar el uso de otro tipo de vehículos automotores de alta capacidad para mover a la población, ofreciendo por supuesto un transporte mucho más eficiente que el que tenemos en este momento. Lo que necesitamos también son áreas verdes en nuestra ciudad, porque son las áreas verdes las que pueden capturar, por ejemplo, las partículas, o son las áreas verdes las que te pueden equilibrar las temperaturas, crear corredores de vientos, o sea, ayudan en muchas formas las áreas verdes. Entonces, por un lado, como bien decía César, es necesario incrementar el transporte colectivo masivo, que sea un transporte limpio, tratar de evitar el uso del automóvil, pero incrementar también las áreas verdes y así hacer nuestras ciudades más vivibles. Bien, pues muchas gracias a los dos por compartir sus conocimientos con... No, al contrario, Gustavo, gracias a ti. Vamos a platicar ahora con el doctor Gerardo Espíndola, quien es un especialista en enfermedades respiratorias, para conocer los efectos de la contaminación del aire en la salud del ser humano. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el hospital. Oiga, platíquenos un poco en la salud de los capitalinos, que es donde se concentra, digamos, la mayor parte de su experiencia. ¿Qué efectos hay de la contaminación del aire, la calidad que tenemos en el aire? ¿Cuáles son los principales contaminantes que tenemos? Monóxido de carbono, óxido nítrico y dióxido de azufre, que son producidos por la contaminación principalmente de los automóviles. Ok. Y cuando un paciente le llega, por ejemplo, si los segmentáramos entre los que sufren algún padecimiento menor y los que ya están más graves, ¿cuáles serían los síntomas del primer grupo, del de los padecimientos menores? Disnea, dolor de cabeza. ¿Y esos cómo se tratan, esos síntomas? Depende de lo que encontremos, ¿no? Mandamos a hacer un estudio general, radiografías, espirometría, en fin, ver cómo está esa función pulmonar para poder atacarla de manera adecuada. Entonces, muchas veces lo único que pueden necesitar es hacer ejercicio, otras veces medicamentos como antitusígenos. ¿Y el grupo de, digamos, padecimientos más serios? ¿Hay grupos más vulnerables que otros? Claro que sí. Los niños, sí, de 10 años para abajo son mucho más vulnerables y los pacientes de la tercera edad que se ha llamado, ¿no? Ahora, dentro de esos, los que fuman tienen mayor posibilidad de que se altere en un momento dado su función pulmonar, presentan mayor disnea que los demás, sienten que se ahogan con mayor facilidad y si a esto le agregamos que puedan tener alguna enfermedad, que son asmáticos o que tienen bronquitis crónica, que nosotros llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues en un momento dado se presenta mucho más la sintomatología. ¿Y los pacientes crónicos para el sistema de salud, cuando no se trata en un hospital privado, representan un costo importante, digamos, dentro del presupuesto del sistema de salud? Sí, muy importante. Dependiendo de lo que necesite, ¿no? Vamos a hablar de medicamentos.
de oxigenoterapia a domicilio, de todo esto, de tal manera que un paciente en estas condiciones ha de costarle al sistema de salud aproximadamente entre 5 y 9 mil pesos, dependiendo de todo lo que necesite. Al mes. Al mes. Entonces, la inversión que se puede hacer en mejorar la calidad del aire de alguna manera redunda en un ahorro para el sistema de salud pública. Sí. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Yo le agradezco mucho esta plática y nos orienta respecto a las soluciones y lo que hay que hacer y el grado de atención que merece la calidad del aire en nuestro país. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Oye, Gabriel, pues fíjate que platicando con Rodolfo Lassi y con César Reina, a quien tú conoces bien, estuvimos platicando de los temas de calidad del aire aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México. Contigo se trata de platicar de otro tema completamente distinto, pero que está vinculado con la atmósfera, tiene que ver con la emisión de los gases de efecto invernadero y la consecuencia de esto, que es el calentamiento global. Empezaría por preguntarte un poco, en el contexto mundial, ¿dónde se encuentra México a pocos días de ir a Copenhague a esta reunión donde se va a discutir una estrategia global? ¿Dónde estamos como país? Antes de preguntarte hacia dónde debemos ir. Bueno, mira, México es el 10º país en el mundo por su volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. Y las emisiones de México crecen a tasas superiores a las de algunos países que nos preceden en la lista. Por lo que en poco tiempo, México ocupará el 7º o 6º lugar en el mundo como emisor de gases de efecto invernadero. Por un lado. Por otro lado, México es un país emergente y por lo tanto uno de los aspectos centrales que se van a discutir en Copenhague es qué tipo de compromisos de reducción de emisiones van a asumir los países emergentes, porque hasta ahora solo los países desarrollados tienen compromisos de reducción de emisiones bajo el protocolo de Kioto. Pero ¿cómo? En pocos años los países en vías de desarrollo, como es China, la India, Indonesia, Brasil, México, Sudáfrica, etcétera, en conjunto van a emitir más que los países desarrollados o países ricos. Entonces, lo que se espera de México y de estos países emergentes es que asuman compromisos sectoriales de aquí al 2020 para reducir sus emisiones por debajo de la línea base. Con un número, que digan, tanto es mi línea base y tanto voy a reducir. Exactamente. Y en sectores que son claves en materia de emisión de gases de efecto invernadero. El sector más importante es el transporte, son los vehículos automotores, que emiten casi la cuarta parte del total en México. Le sigue el sector eléctrico, con un poco menos de la cuarta parte. Y después de ellos la deforestación, que contribuye con un 14%. Y enseguida viene Pemex, tanto en lo que respecta a emisiones por combustión como emisiones de metano, que es básicamente fugas de gas natural en todos sus sistemas de explotación, distribución y demás. ¿Y hasta donde sabes tú ya está listo eso? ¿Ya no, absolutamente. No, el gobierno mexicano no está pensando en eso. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho. Yo creo que eso es un poco enigmático. Yo creo que por la misma razón que nos hace falta visión para emprender reformas estructurales y tomar decisiones de política pública audaces y acordes con las necesidades del país. Lo mismo explica esta pasividad de México, cosa que por cierto ya rompió Brasil. Brasil sorprendió a todo el mundo la semana pasada anunciando que asume compromisos de reducción de emisiones, y es lo que el mundo quiere de Brasil. Y es la postura que va a llevar a Copenhague. Lo mismo de México. Lo que puede ser muy alentador es que reducir emisiones realmente en México implica hacer reformas estructurales. Si el sector fundamental en México en materia de emisiones es el sector transporte, pues lo que hay que hacer es reducir el crecimiento en el consumo de combustibles, automotores,
y eso implica eliminar los subsidios a la gasolina. Pero, por ejemplo, Brasil y otros países de nuestro calibre subsidian la gasolina. No, para nada. En Brasil la gasolina cuesta más del doble que en México. O sea, a su costo real. En el Perú también, absolutamente. E incluso hay un impuesto adicional. Y eso implica que el parque vehicular en Brasil es muchísimo más eficiente que el parque vehicular en México. ¿Y en el sector eléctrico? Abrir el sector a la inversión privada en materia de generación de electricidad renovable implica modificar la Constitución para permitir que haya servicio público eléctrico por parte de empresas privadas. O sea, que haya competencia. Se necesita modificar la ley del servicio público de energía eléctrica para abrir la red. Se necesita establecer un régimen de fomento que pague primas por kilowatt hora a los productores de energía renovable, tal como es en España, ¿no? En España se privatizó todo el sector eléctrico y hoy España es líder mundial en energía renovable, ¿no? ¿Y en cuanto a la deforestación? Ahí se requiere que México, por ejemplo, hubiera, o lo podría haber hecho, pero creo que ya Brasil le ganó la primicia. México podría haber propuesto deforestación cero el año 2020. Y tiene con qué hacerlo. Tomando el presupuesto de CONAFOR, cambiando el código de desempeño de esta institución, sería perfectamente factible plantearse en pocos años deforestación cero en México. ¿Y las ciudades pueden tener sus programas, sus planes y, digamos, por sí solas tener una estrategia y realmente contribuir, o de plano es un tema que le atañe al gobierno federal? Todo esto conlleva políticas del gobierno federal o del gobierno central, porque tiene que ver con precios de los combustibles, con subsidios, con política fiscal, con el marco jurídico, regulatorio, constitucional incluso de la generación de energía. Sin embargo, las ciudades tienen algún margen de maniobra. La Ciudad de México, por ejemplo, podría lograr mucho si asumiera políticas para cambiar la estructura modal del transporte en la Ciudad de México, si promoviera mucho más el transporte colectivo, si restringiera la circulación en ciertas áreas de la ciudad, si hiciera más áreas peatonales o con solo accesibles al transporte público, si demoliera el segundo piso, el horrendo segundo piso del periférico, que además es un insulto al paisaje urbano, si se promoviera una serie de políticas de estructura, funcionalidad, densidad en la ciudad, que, digamos, como que promovieran estas conductas de movilidad que son mucho más sostenibles. En pocas palabras, hacer que la ciudad se parezca más a una ciudad europea y menos a una ciudad típica del medio oeste norteamericano, ¿no? Pero una versión lumpen, como es lo que tenemos en México, ¿no? Pues muchas gracias, Gabriel, te agradecemos estos conceptos. Gracias a ti. Adrián, ¿cómo estás? Igualmente. Adrián, tú que eres una persona reconocida a nivel internacional y por supuesto aquí en México, y que presides el Instituto Nacional de Ecología, que es el, digamos, brazo científico ambiental del gobierno federal. En todas las pláticas lo que ha salido es que las fuentes móviles, los vehículos, son responsables del 25% de nuestras emisiones para cambio climático, como del 80% en ciudades, ¿no? Platícanos un poco. Con mucho gusto. En vehículos efectivamente tenemos que es un sector que es fundamental, es muy importante para ambos problemas, para los problemas de contaminación del aire local, pero también para el cambio climático. En el caso de la contaminación del aire local, México tiene el reto de estar muy atento y no rezagarnos en términos de mejorías tecnológicas. Es lógico que a través de los últimos años han venido mejorando las tecnologías de los vehículos. Hoy en día son muy limpios los vehículos nuevos. Todavía falta un pequeño trecho por recorrer. Oye, y respecto de este subsidio a la gasolina, ¿tu opinión es que es correcto? ¿Es que hay que irlo disminuyendo? En general, ¿cuál es tu opinión? Está demostrado que en países desarrollados, países que tienen políticas sólidas e inteligentes, diría yo, se han establecido siempre precios a los combustibles que se convierten en un disuasivo a que haya un abuso, una exageración en el uso del automóvil. Europa es el mejor ejemplo,
los países de Europa Occidental tienen precios a la gasolina que yo no catalogaría como exagerados, no. Son precios que incorporan lo que los economistas llaman externalidades. Precios reales. Precios reales, ¿no? Y al hacer eso se evita el exceso, el despilfarro en el uso de los vehículos. México es probablemente, entre los países OECD, el que tiene el peor desempeño en ese rubro. Okay. O sea, los que tenemos la peor política de diseño de precios de combustibles y que no toma en cuenta las cuestiones ambientales. Adrián, y respecto de las fuentes fijas, digo, tanto la industria paraestatal como el sector privado, entiendo que ha habido avances, pero bueno, ¿dónde estamos hoy? Sí, ha habido avances importantes. En general, las fuentes fijas y más en concreto, la industria. Si bien hay por ahí en algunas partes en el interior del país algunas industrias que todavía tienen problemas de contaminación, o sea, que contaminan el aire, la verdad es que en términos relativos es muy pequeña la contribución al problema de la contaminación que proviene de las fuentes fijas, con excepción, yo haría una excepción, del sector paraestatal del gobierno federal. Okay. Ahí tenemos todavía grandes pendientes, tanto en Petróleos Mexicanos como en Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Pues porque históricamente no se instalaban filtros para evitar las emisiones contaminantes de las chimeneas de estas instalaciones. Las más contaminantes del país son las refinerías y las plantas termoeléctricas para generar energía, en particular las que utilizan combustóleo, petróleo para producir energía y las de carbón. Oye, Adrián, viene ya la conferencia de las partes en Copenhague. Respecto al cambio climático, ¿cuál es la agenda del gobierno mexicano? ¿Tú vas? Sí, cómo no. Yo acabo de regresar hace unos pocos días de Copenhague, de la pre-COP, ¿no? Una preparatoria de la reunión en poco tiempo. Y hay varias cosas interesantes, muy concretas que hay que destacar de México como país y su posición. México ha tenido en los últimos tiempos un enorme avance a nivel local, a nivel doméstico, en preparar análisis, evaluaciones sobre dónde estamos parados y sobre todo cuáles son las grandes necesidades de nuestro país en materia de adaptación, pero también cuáles son las grandes oportunidades en materia de mitigación, donde vamos a entrar en retos muy, muy serios y ahí todavía no podemos reportar resultados muy espectaculares, es en la implementación. Hemos hecho un excelente trabajo de análisis, de evaluación, de planeación, diría yo, y lo que sigue ahora es ya pasar a la implementación, empezar a modificar leyes que son anacrónicas, que impiden que México avance hacia un país más eficiente. También creo que hay que, en general, a todos los sectores, agricultura, ya dije energía, turismo, etcétera, todos deben tener, como está ocurriendo en otros países, una agenda de cambio climático. Y ahí tenemos que completar la tarea, primero de sensibilizar, después, lo digo respetuosamente, de educar a todos esos sectores, y tercero, de mostrar que la única agenda viable para el país es una agenda que haga compatible un desarrollo de baja intensidad de carbón con un desarrollo económico, con un desarrollo social, sustentable, etc. México tendrá, si no en Copenhague, si unas semanas después o unos pocos meses después, tener una absoluta claridad qué vamos a hacer hasta el 2020, cómo nos vamos a separar de ese escenario tendencial y qué componentes con nuestros propios esfuerzos, tipo programa especial de cambio climático, pero al 2020, y qué más podemos hacer, con qué tipo de apoyos, con qué recursos, en qué tipo de programas. Ok, pues vienen tiempos muy interesantes. Tiempos muy interesantes y de muchos retos. México ha tenido un liderazgo político internacional, un avance ejemplar en cuestiones analíticas domésticas, pero viene la hora de la verdad, de los resultados, de la implementación, de los compromisos. Y de los compromisos y de poner los resultados donde está la boca, como dicen por ahí, ¿no? Ok, pues bueno, pues suena que son avances esperanzadores los que estás dirigiendo ahí en el instituto y en general el país. Pues un tema muy interesante, qué bueno que lo están cubriendo ustedes de la manera que lo hacen y ya estaremos reportando al regreso después de Copenhague los resultados que hubo. Pues que sea un viaje exitoso, que tengas Así mucho éxito. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto saludarte. Gracias, Adrián. Nuestra atmósfera es lo que nos permite vivir. No hay en nuestro universo conocido otro sitio en el que se den las condiciones para la vida humana. Su riqueza es invisible e invaluable, aunque sí son visibles los efectos nocivos que nos causamos.
El clima cambia, la capa de ozono desaparece, enfermamos en formas nuevas y constantes, y la naturaleza embate contra los estragos que producimos sobre ella. No necesitamos más señales. Nuestra salvación y nuestra destrucción está en nuestras manos. Nunca antes la humanidad ha tenido la oportunidad de enfrentar y resolver un problema global tan complejo. El futuro solo será posible con el accionar cotidiano de cada uno de nosotros.